casa. Muy buenos días, mis estudiantes marianenses. Hoy, miércoles 7 de octubre, estamos en la semana 27, día 3, y en nuestra programación semanal, la actividad de hoy es Planificamos el cuaderno de experiencias. Es el área de comunicación sexto grado. En la actividad de ciencia y tecnología, hemos aprendido sobre los componentes de los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Además, aprendimos que las plantas podrían vivir sin algunos de estos componentes y si éstas pueden germinar y crecer en agua como parte del proceso que nos permite asumir el reto de dar respuestas a la siguiente pregunta: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Durante este proceso podremos dar respuesta a la pregunta retadora: ¿cómo podría una planta germinar y crecer en agua usando el apio, zanahoria en un recipiente? Además, toda aquella información confiable y deducciones que construyamos para conocer mejor las características de tu región que hacen posible que determinadas plantas puedan crecer allí, nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿dónde podemos registrar toda la información del proceso? Por ello, hoy reflexionaremos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y organizar el tuyo. Además, elaboraremos una lista de sus características que nos ayude y oriente a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Los recursos para esta actividad son hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones o resaltadores y el texto Mi cuaderno de experiencia del recurso web. Debes leerlo, es muy importante para que puedas seguir los pasos para elaborar tu cuaderno de experiencias. No te olvides. Nuestra meta para el día de hoy es elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. Recordemos, chicas, investigamos sobre el cuidado de la salud a través de fuentes confiables. Leímos cómo se crean las vacunas. También leímos sobre el trabajo y aporte científico. Uno de los científicos fue Edward Jenner, el otro fue Louis Pasteur y otro fue Robert Koch. ¿Te has puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis? Las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones. En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaban de distintas formas en sus cuadernillos. Edward Jenner. Informe manuscrito original de Edward Jenner sobre sus estudios de la viruela que se encuentra depositado en el Real Colegio de Cirujanos en Londres. Fuente, allí te indica que es la revista digital. También tenemos a Louis Pasteur, la primera vacunación antirrábica en el hombre en el año de 1885, que se encuentra en su casa, laboratorio de Francia, que hoy es un museo y que también allí nos indica la fuente de esta información. Robert Koch y Paul Ehrlich. Dibujos pintados por Paul Ehrlich, donde presenta los anticuerpos que inmunizan al cuerpo humano. Este científico trabajó de la mano con Koch. También allí nos dice la fuente, es la revista colombiana de reumatología. Aquí podemos apreciar, niñas, cada uno en la forma como ellos hicieron sus registros de lo que observaban y analizaban, lo que nos garantiza la confiabilidad de la información, porque allí apreciamos en cada uno de ellos la fuente de donde proviene. ¿Te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que varíe en función al tipo de información que quiere registrar. Si mira las fechas en que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo XVIII. Es que los cuadernos de experiencia nos acompañan incluso desde mucho antes y se utilizaban en distintos campos del saber y del ser, como la biología, la ingeniería, matemática, literatura, arquitectura y todas las artes, con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. Su estructura es libre, sin embargo, con los años ha tomado una estructura básica. Ahora, veamos, chicas, ¿qué es un cuaderno de experiencias?
Un cuaderno de experiencias, o también llamado cuaderno de campo o bitácora, es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de investigación. ¿Qué característica tiene? Una de las características tiene es que para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. La otra característica es que puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, todo lo que suceda en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Otra característica también es que este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. ¿Cómo hago un cuaderno de experiencias? Primero, arma un cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título cuaderno de experiencias o también bitácora o cuaderno de campo. Tú decides y si quieres, tu nombre. Ahora sigue los siguientes pasos. Primer paso, ponle un título a tu cuaderno de experiencias. Haz la carátula de tu cuaderno de experiencias. Luego, escribe un título atractivo que debe estar relacionado al tema investigable. Por ejemplo, las plantas se marchitan. Coloca la fecha y hora de inicio. Ten en cuenta que cada vez que escribas debes colocar la fecha y hora de registro de aquí en adelante. Es importante que coloques tu nombre. Si quieres, puedes agregar un dato más. Tu sección. Segundo paso, plantea el problema en una hoja. Debes escribir el problema sobre el que vas a indagar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Estas preguntas te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿Cuál es la pregunta investigable? Puedes escribir qué sabes de ese problema y por qué te interesa investigarlo. Tercer paso, plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. La hipótesis es una suposición que se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella no morirá. Agrega imágenes, dibujos o fotos u otros elementos que te ayuden a pensar en tu hipótesis. Recuerda en qué circunstancias se ha muerto alguna plantita que tuviste. Recuerda que estamos haciendo los pasos para elaborar tu cuaderno de experiencias. Cuarto paso para elaborar tu cuaderno de campo, tu cuaderno de experiencias o bitácora. El cuarto paso dice, elabora tu plan de acción en una hoja. Es un conjunto de actividades que realizarás para resolver la pregunta sobre la que vas a indagar. Con estas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leeré información confiable sobre el cultivo de mi planta. Investigaré sobre los elementos que requiere mi planta. Sembraré una plantita y observaré cómo crece con los elementos que le brindo. Observaré una plantita desarrollada para ver cómo debe ser mi plantita. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación. En el cuaderno puedes agregar párrafos, esquemas, dibujos, listas de acciones, según lo que vayas registrando en función a tu plan de acción. Te sugiero que tengas un apartado especial para tus observaciones sobre la planta que sembrarás. Recuerda poner la fecha y hora en cada anotación que hagas. Quinto paso para elaborar tu cuaderno de campo. Quinto, haz un listado de los materiales que necesitarás en la siguiente hoja. Describe qué necesitarás para hacer tu indagación y cómo utilizarás cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, vasija, etc. Puedes dibujarlos y explicar la función que cumplen. Sexto paso para elaborar tu cuaderno de campo. Escribe algunas normas que establecerás en este periodo. Por ejemplo,
¿A qué hora observarás tu planta de manera rutinaria para hacer anotaciones? ¿En qué horario registrarás lo investigado en tu cuaderno de trabajo? ¿Qué harás cuando toques tu planta? Lavarme las manos, usar guantes, pinza, etc. Coloca estas normas a manera de lista en tu cuaderno de experiencias o cuaderno de campo. Séptimo paso. Escribe la conclusión o conclusiones. Esto es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias para que día a día ejecutes tu plan de acción y cuando lo concluyas puedas preguntarte, ¿los datos que recogí apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. También puedes escribir en tu cuaderno de experiencias lo que crees que hiciste bien o en qué te equivocaste y cómo lo corregiste y de qué manera influyeron en el resultado de tus aciertos o errores. Estos son los pasos para tu cuaderno de campo o de experiencia o bitácora. A planificar, niñas marianenses. Hemos leído el texto Mi cuaderno de experiencias, disponible en la sección de recursos de esta plataforma, y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar. Es decir, en el camino que realizarás en estos días, irás construyendo tu cuaderno de experiencias, teniendo presente esa estructura. Para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. ¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencias? Para registrar los procesos de indagación y los resultados que se obtienen de la investigación. ¿A quién estará dirigido? Estará dirigido a las personas que se dedican a la investigación. ¿De qué tratará tu cuaderno de experiencias? Trata sobre las plantas y su desarrollo en ambientes diversos. ¿Qué material necesitas para armarlo? El cuaderno de experiencias, hojas de desuso, cuaderno y plantas. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? El lenguaje será formal, claro y entendible. ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias? Te sugiero el hábitat de las plantas o por qué las plantas se marchitan. Eso te lo dejo a tu creatividad. Ahora, chicas, al responder estas preguntas, seguro has comprendido mejor el sentido de planificar tu cuaderno de experiencias y te habrás dado cuenta que es una experiencia de escritura completamente personal. Muchos escriben estos textos para revisarlos permanentemente hasta llegar a conclusiones sobre la pregunta investigable, aunque muchas veces comparten sus anotaciones con algunos interesados sobre el problema. Generalmente, cuando concluyen su investigación, escriben un reporte formal, o sea, un informe de investigación, dirigido a un comité de científicos para que valoren los hallazgos y se determine si su investigación es un aporte a la ciencia. Decidamos qué contendrá tu cuaderno de experiencias. Realiza los siguientes pasos en tu cuaderno de experiencias. A organizar nuestras ideas. Primer paso, elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Paso número 2. Identifica qué información ya tienes registrada que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Paso número 3. Completa tu organizador visual con plan de acciones, materiales, normas. Puedes colocar esas ideas o frases a manera de lista. Ahora, niñas marianenses, les voy a dar un ejemplo para el paso número 1, que dice elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Aquí está tu cuaderno de experiencias. En el organizador debe tener tu título, por ejemplo. Luego puedes colocar tu planteamiento del problema. Debe estar seguido del planteamiento de la hipótesis, seguidamente del plan de acción, continuando con la lista de materiales, seguidamente las normas y por último las conclusiones. En los días anteriores ya definiste la pregunta problemática o de indagación, la hipótesis y posiblemente tengas en mente algunas acciones. Organiza lo que resta en tu cuaderno de experiencias y registra la información diariamente según tu plan de acción, utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. Ya tienes tu cuaderno de experiencias, revísalo con esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de las ideas si es que lo requiere. Primer criterio, ¿tu cuaderno de experiencias tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas 2 semanas, sí o no? La carátula contiene los datos importantes como título relacionado al problema, nombre de la investigadora o investigador, fecha o dibujo, sí o no. Es momento que sigas realizando la revisión de los demás criterios. Ahora reúnete con tu familia y coméntale sobre las secciones y características
¿Y qué detalles podrías agregar a la planificación de tu cuaderno de campo para mejorarla? También reflexiona sobre tu aprendizaje con las preguntas. ¿Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabía sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender? Chaito, niñas, nos vemos. Recuerden que hoy hemos planificado las secciones de un cuaderno de experiencias, o sea, un cuaderno de campos o una bitácora. ¡Hasta luego!